¿Era tan crítico como dicen? Era una bestia parda, muy difícil de volar. Y hemos llegado a tener 3 accidentes mensuales con este avión. El profesor Messerschmitt fue el constructor, el ingeniero, diseñador del famoso Messerschmitt. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, vino a España. Y lo contrataron, Hispanoaviación lo contrataron. Y volvió a ser el Messer que él había diseñado. El motor que utilizaban en la guerra era un motor de guerra, que lo habían calculado solo para 200 horas, que era lo que tardaban en derribarlo, más o menos. Y entonces buscaron otro motor y encontraron precisamente el de su enemigo, el de Spitfire. El motor del Spitfire lo trajeron para ponerlo aquí. Y claro, no puede tener la misma línea que tenía el avión en su momento, que era más estilizado, y le salía una barriga ahí, que es el que dio nombre y se le llamaba el buchón, porque tenía un buche así muy grande, que está también en el escudo del ala número 7, y había cientos de aviones, hicieron muchísimos aviones. Era una bestia parda, muy difícil de volar, no tienes más que ver cómo es la cabina y el morro. Desde dentro, que tienen un cristal de este tamaño, blindado, y la cabina y el morro no veías nada. Para despegar tenías que coger velocidad, levantar la cola, y entonces al levantar la cola, estas palas pasaban a 2 palmos del suelo, con lo cual te había que llevar muchísimo cuidado para que no te pegara, que tiene 1400 caballos. Tuvieron que limitar la potencia para que no diera tanto, pero al meter motor, el avión se iba de lado. En tierra tenías que mantenerlo con los frenos. El timón de dirección es tan pequeño que no mandaba suficiente. Cuando ya tenías velocidad, ya mandaba. La toma de tierra era un espectáculo, porque la gente que había leído a menos de 250 no vires, pues no bajaban de 250 ni locos. Le ponían una pequeña corrección de 10 kilómetros más y luego, según decíamos nosotros, otros 10 por cada hijo. Sí, eso se arrastró a la vida comercial. Total, también. Que llegaban a 280, 290 al suelo y no había chulo que metiera este avión. La única forma era, cuando ya estaba seguro, levantar el morro y, aunque no vieras nada, dejarlo a 210, que a 210 se desplomaba. Y entonces, al desplomarse, hace así y ya no vuelve a ir al aire. Hemos llegado a tener 3 accidentes mensuales con este avión, por volar en campos sin buenas referencias. Iba tan blindado la cabina que, aunque se deshiciera el avión, no pasaba nada, nunca al piloto. Entre ellos, Otero. Pasando por el río Guadalquivir, metió la hélice en el agua. Al meter la hélice en el agua, el avión se le va para adelante, pegó un tirón, hizo medio tonel y se metió invertido en la ladera. Afortunadamente había llovido y era barro, y con la cabina tan dura, el tío fue resbalando y se lo llevaron al hospital, y él decía que no, que estoy muy bien, que no me pasa nada, que no tengo nada y tal. No tenía nada. Era un blindaje fantástico. El avión más bonito que he volado en mi vida.